Buenas noches. Estamos conversando hoy, como la semana pasada, con el amigo Edilberto Castillo, que es el director general de Brújula Hispana, en inglés el CEO, ¿verdad? El hombre que sabe de la Brújula Hispana, que es, como ustedes saben, un think tank que hace evaluaciones y análisis políticos sobre la política de República Dominicana y también internacional. Muy buenas noches, Jesús. Para mí más que un honor, siempre encantado de poder compartir contigo y con tu público. De verdad que es muy importante siempre estar analizando y dialogando con el público sobre estos temas de interés, tanto nacionales como internacionales. Quiero hablar de un asunto importante que me interesa mucho, que fue el comentario que virtió el renombrado abogado Tomás Castro relativo a la quiebra o el hoyo financiero que aparentemente presenta el Banco de Reservas, aunque luego fue en teoría desmentido por él mismo. Pero quisiera que habláramos de ese asunto porque ciertamente él hacía una acotación de que el hoyo que se estaba presentando iba a ser superior al que nosotros conocimos en la crisis financiera del 2003 con Hipólito Mejía y el Baninter y las subsecuentes quiebras que prosiguieron a ese evento, como el Banco del Progreso, Bancrédito y otras instituciones financieras, prácticamente representando un quiebre de la banca nacional. Según informaciones que recibí en el día de ayer, en enero va a haber un movimiento telúrico a nivel de gobierno. Se va al gato. Hasta los gatos van a brincar por el patio de la vaina. Sobre todo, según se me informó, y pueden proceder contra mí, porque la ley monetaria establece sanciones al que dice cosas como las que yo voy a decir. Pero según la información que recibí, en el Banco de Reservas hay un hoyo más grande que el de Baninter. ¿Ustedes me están escuchando lo que yo les estoy diciendo? Bueno. Cuando sacaron a este individuo que estaba administrando el Banco de Reservas, no lo sacaron porque las cosas estaban bien. Lo sacaron porque las cosas estaban mal. Pero en vez de auditar el Banco de Reservas, y sobre todo el Seguro Banreservas, lo que hicieron fue que lo premiaron y lo mandaron para la Refinería Nacional de Petróleo. Es verdad que al que pensionan en la refinería. Yo puedo decir que no creo que Tomás Castro se vaya a jugar la faja, ese es mi punto de vista, sobre este asunto del Banco de Reservas. Me imagino que tiene algún tipo de información que ciertamente le permite, porque es abogado, estar en la parte segura para emitir un comentario sobre una quiebra de una institución financiera como el Banco de Reservas. Fíjate, a mí lo que más me llama la atención sobre esto, Jesús, como bien tú lo mencionas, él siendo abogado, es que sabemos lo peligroso que es cualquier tipo de especulación o argumento que esté ligado directamente al ámbito financiero. Como él mismo decía, la ley monetaria y financiera del país condena este tipo de actos, sobre todo si no están fundamentados. Evidentemente, yo también creo, al igual que tú, que alguna información podría él contar con la que le da ese aval para él referirse al tema. Sin embargo, todos sabemos el poder que tiene el gobierno, el que tiene un Estado. O sea, porque estamos hablando de que cuando un gobierno quiere ocultar cualquier tipo de cosas, pues lo más natural es que ocurre. Eso lo hemos visto históricamente en el país, cómo ha pasado. Y eso es lo que lo dejaría un poco, digamos, en un escenario frágil, que podrían inclusive utilizarlo como chivo expiatorio y procesarlo si fuese necesario. Sí, tú sabes que yo creo que Tomás Castro, independientemente de que él se haya desdicho relativo al Banco de Reservas, a la parte de la banca, porque él mencionó en esa parte del video la banca y el seguro, me imagino que él entiende, alguien le mencionó que hay hoyos o que hay operaciones que están haciendo que son fraudulentas. Ahora,
ese asunto y obviamente yo estoy especulando igual que Tomás Castro, y me imagino, porque él no sabe tampoco, él no está haciendo una revisión de los libros contables para él realmente revisar qué está pasando ahí. Él está haciendo una especulación tal vez de alguien que está filtrando información y que trabaja internamente, porque tampoco creo que la superintendencia de bancos le va a vertir una información a Tomás Castro para que él la saque al aire cuando son empleados también públicos. Ahora, ¿por qué para mí es importante este asunto? Primero, el asunto de la banca, en el caso de bancos de reservas, yo estudio un poco economía, por así decir, la parte de la economía austriaca, y yo entiendo cómo funciona, independientemente de que yo sé que la operación de reserva fraccionaria, que es la forma que te permite, que le permite a los bancos operar, o sea, ellos guardan un porcentaje del dinero que se deposita, que se llama depósitos a la vista, que es en el caso de República Dominicana, el que deben tener es solamente el 10% salvaguardado, eso se pasa al Banco Central y lo otro pueden disponer para él para asuntos de negocios, independientemente de que para mí eso sea un fraude, que eso sea un timo, porque la gente no conoce de fondo cómo se manejan los bancos. Yo creo que fuera de ese fraude también se está ejecutando o se pudiera estar ejecutando una mala operación o un mal uso de esos fondos disponibles para el banco, que me imagino que eso fue lo que le filtraron a Tomás Castro, de que ese dinero que dispone, ese 90%, si es 10% obligatorio para guardar y 90% para negociar, y se le tiene que devolver obligatoriamente todo el capital a quien lo ahorra, pero ese dinero parece que está tomando un destino que no es el que debe. Entonces, eso es lo que le preocupa a Tomás Castro. E incluso machea una versión que mencionó también Juan Ariel Jiménez, porque él habla sobre el seguro Banreservas. Porque después de que Tomás Castro, que no se le puede acusar de PLDista, porque es enemigo del PLD prácticamente, menciona ese asunto a los varios días, Juan Ariel Jiménez, que es miembro del comité político del PLD, menciona un hoyo en el Banco Agrícola y también en el seguro Banreservas. Entonces, yo creo que por ahí es que está el asunto. Incluso Juan Ariel habla de un déficit de 200 a 800 millones de pesos luego del 2019. Él menciona eso así explícito. No sé qué tú piensas sobre eso, Edilberto. Sí. Bien, en primer lugar decir, puede ser que haya habido algún tipo de confusión, como tú lo señalas, entre reservas como banco y el seguro también de Banreservas. Probablemente la fuente que le haya dado también la información no le haya especificado en su momento cuál era la entidad exacta, y que luego él en una revisión, cuando se destapa este escándalo, porque hubo un avispero los primeros días, sobre todo luego de esas declaraciones, más que se había utilizado el corte de Juan Ariel Jiménez, sabe que ahora está muy de moda que se hacen unas ediciones y simplemente se viraliza lo que le conviene a la persona que lo está haciendo, y Juan Ariel tuvo que salir y desmentir esa publicidad que se estaba haciendo respecto a la entidad financiera, y resalta que él se refirió exclusivamente a seguro reservas. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente, como tú lo señalas, inmediatamente él habla de seguro reservas, pues también salen en defensa de la institución y dicen que hay una solidez, que todo está estable, que está mejor que nunca. Y Juan Ariel, que es un economista, que a pesar de que es una persona joven relativamente, es muy ducho y es uno de los principales economistas en el país, porque él habla simplemente con datos. Juan Ariel no habla sobre argumentos subjetivos, sino que siempre tiene un argumento que le da cara. Entonces, igual como tú señalabas, él hace referencia a que entre el año 2022 y 2024 han habido déficit entre 200 y 800 millones
que es una cifra alarmante. Y él hace esta comparación o hace este análisis tomando como base la operación central del seguro, que evidentemente son las aseguranzas. Por eso es que él habla de un déficit operativo, porque sabemos que hay instituciones que tienen varias unidades de negocio, como en el caso de Seguro Reserva, que tiene la parte de la aseguranza y tiene la parte financiera. En la parte financiera los números están muy positivos. Ahora, en la parte de la aseguranza, que es la naturaleza del negocio, cuando él hace el análisis, revela que hay un déficit operativo importante. Es decir, el seguro, que debería ser el negocio principal, lo que está dando pérdidas. Y eso llama poderosamente a la atención. Sí, definitivamente llama la atención. Ahora, yo creo que lo que voy a decir ahora se puede ver como una tentación, como que yo estoy pasando por fresco. Yo creo que en el caso de Juan Ariel y en el caso, no creo de Tomás Castro, porque él no tiene ese background técnico para entender cómo funciona la economía, pero yo creo que en el caso de Juan Ariel, él entiende que puede haber un colapso sistémico en caso de que la gente comience a retirar por miedo los fondos que tiene el Banco de Reservas, o por lo menos a requerir esos fondos, porque, como mencioné previamente, si la gente entra en pánico, lo único que va a haber disponible en el Banco de Reservas, en teoría, sería lo ascendente al 10% de los depósitos a la vista que la gente ha puesto ahí. Entonces, si usted tiene 100,000 pesos, lo que pudiera haber, lo que puede ser que encuentre, sean 10,000 pesos disponibles líquidos, porque los otros están en el mercado local, en cualquier otro tipo de instrumento financiero, en préstamos, en inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, previendo o evitando algún tipo de colapso sistémico, me imagino que Juan Ariel, posiblemente asesorado por otras personas, porque ciertamente precisamente por valga la redundancia, por el prestigio que él tiene, su testimonio caló y tuvo un efecto bola de nieve en la comunicación nacional, en el mass media nacional. Pero bueno, como estaba mencionando, hay algo que a mí me preocupa mucho, porque independientemente de el problema técnico financiero que pudiera que pudiera ocasionar que la gente fuera a abalanzarse a procurar sus depósitos, su 10%, hay algo que a mí me preocupa más relativo a la legalidad. ¿Y a qué yo me refiero? Tomás Castro hace una mención en el principio del video que yo puse sobre la posibilidad de que se le persiga o se le trate de meter preso o de hacer un prosecution, como es lo americano, por utilizando la ley financiera y monetaria, específicamente con el artículo 80. Entonces, ese artículo 80, que para mí es una desgracia, dice lo siguiente sobre las menciones de cualquier, vamos a decir, player o entidad financiera que esté en el sistema nacional. Dice: serán sancionados con prisión de 3 a 10 años y multa de 500,000 pesos a 2,500,000 pesos, o ambas penas a la vez, o sea, dinero y también cárcel, quienes difundieren por cualquier medio noticias falsas o tendenciosas que puedan afectar la solvencia, liquidez o estabilidad de una entidad de intermediación financiera o del sistema financiero en general. Entonces, yo me pongo a pensar en la pirámide de Kelsen. O sea, en la pirámide de Kelsen, tú sabes que nosotros tenemos en la Constitución, o sea, la pirámide de Kelsen es una ascendencia, o vamos a decir, una descendencia sobre cuáles serían las leyes que tienen mayor primacía en el sistema local en República Dominicana. Y en el tope está la Constitución Dominicana. Luego están las leyes ordinarias. Luego están todas las otras cosas, decretos presidenciales, cualquier tipo de emanación administrativa de los ministerios, resoluciones de ayuntamientos. O sea que nada está a la par de la Constitución. Y digo esto porque según el artículo 49 de la Constitución Dominicana,
nosotros los dominicanos tenemos el derecho de hacer una libre expresión de nuestro pensamiento sobre cualquier cosa, siempre y cuando no afecte a un tercero. Te mencioné, es que el artículo 80 de la ley financiera, monetaria y financiera estuviera presionando mi derecho constitucional de yo expresarme libremente sobre mis intereses. O sea, ¿cómo puede estar una ley ordinaria, una ley orgánica, cualquier cosa por encima, en términos prácticos, de lo que me garantiza la Constitución? O sea, yo no puedo decir que el Banco de Reserva parece que está quebrado, porque no me quieren devolver. Si yo tengo, por ejemplo, en el caso hipotético, $100,000, que lo tengo en dólares, y el Banco de Reserva mañana me dice, yo no te puedo dar esos $100,000. O sea, yo no puedo decir que esos $100,000 que yo se lo di a ustedes a guardar, no me lo están devolviendo y que yo entiendo que están quebrados. O sea, a mí me pueden perseguir y yo puedo ser sujeto de pagar un dinero y también purgar una pena y estar preso, como que yo soy un delincuente. Sí, es un poco complejo y hay varios juristas que se han pronunciado al respecto de ese artículo, como bien tú lo mencionas, porque podría realmente caer en una violación de manera directa a ese derecho de libertad de expresión que está avalado en la Constitución Dominicana. Se habla de 500,000 hasta 2.5 millones de pesos y de hasta 10 años de prisión en el caso más grave, por tú poder emitir un comentario u opinión que es en defensa de tu dinero. Sin embargo, para muchos casos como este, el Estado se reserva ese tipo de, digamos, de medidas como disuasoria y como bien tú lo señalas, que son directamente en contra de la libertad de expresión, porque de alguna manera te coaccionan. Pues tú lo que dices, bueno, a mí no me quieren dar mi dinero, pero yo no puedo hacer un video, a lo mejor haciendo una crítica a esa entidad financiera, porque luego podrían decirme que yo estoy atentando contra la estabilidad del banco y entonces someterme a la justicia. Eso es algo que tendrán los abogados y los mismos jueces del Tribunal Constitucional que analizarlo en su momento. No, y también te voy a decir lo siguiente. Mira, tú sabes cómo funcionan los sistemas republicanos. Nosotros tenemos un Congreso de la República en el que vamos a decir de manera hipotética que son todos honorables y que no se venden y que no venden nada, ¿verdad? Si yo tuviera bancos, ¿verdad? Si yo tuviera entidades financieras, entidades de intermediación financiera, yo obviamente voy a procurar que mi trasero esté salvaguardado en el caso de que yo tenga algún tipo de mal manejo de mi banco. Entonces, si yo me cartelizo, si yo hago un grupo de bancos que se manejan en la misma dirección, yo pudiera pujar una ley, algún tipo de impedimento legal para que la gente opine para afectar a mis propios intereses. Y eso es para mí lo peor que tiene, porque mira algo. O sea, lo que le dicen a la gente es, en el 2003, y eso que yo estoy diciendo, ya lo habían dicho otros comunicadores, especialmente en un programa que tiene Carmen Inver Brugal, que ella pasó una declaración. Voy a buscar el nombre de esa persona, que era un ejecutivo, un experto financiero sobre las operaciones de Baninter y Banco de Progreso. O sea, si ese señor, con esta ley que está vigente luego de la crisis de 2003, hubiese mencionado de manera pública que había una mala operación de Bancrédito, del Banco del Progreso, que estaba asociado a Baninter, y Baninter, sí, él hubiese caído preso, aún él estando en razón. O sea, porque lo que dice aquí es afectar a alguna entidad financiera. O sea, si yo digo la verdad, independientemente de que sea verdad o no, como es una afectación directa al sistema financiero nacional, yo soy sujeto de que el Ministerio Público me caiga atrás y me trate de someter y que yo purgue una pena preso como que yo soy un delincuente, cuando los delincuentes son los que robaron o que se están robando el dinero de la gente. Entonces, precisamente, en algún momento debe de haber
alguien que eleve este asunto hasta el Tribunal Constitucional y que hagan una revisión de esa porquería y lo eliminen, porque no puede ser que los intereses de los banqueros estén por encima de los intereses de la gente, digo yo. Sí, y tú mencionaste algo clave al inicio cuando te refería a la posición de Juan Ariel luego del escándalo y que esto se hace público, totalmente viralizado, y que probablemente él por salvaguardar y por proteger el sistema financiero y la estabilidad del país haya reconstruido su argumento. Eso claro, también está sobre la mesa, principalmente porque hay una ola de denuncias en las redes sociales de ciudadanos dominicanos que han sido estafados con su dinero y que al ellos hacer sus reclamaciones no han tenido la respuesta efectiva como debería de ser. Entonces eso crea también cierta suspicacia sobre qué podría o no estar ocurriendo en la entidad financiera. Algo además que agrego y que resulta un poco, digamos, cuestionable, en el comunicado que emite el Banco de Reservas, ellos hablan de que no hay nada por qué preocuparse, en pocas palabras, y que hay cierta estabilidad, pero los adjetivos de robustez y solidez que uno espera no se ven en el comunicado. Entonces, eso también deja, digamos, cierto margen a que haya... Sí, claro. Si yo tuviera depósitos en el Banco de Reservas, estuviera preocupado. Ahora, yo no digo que está quebrado, ni que tiene ningún tipo de afectación, pero ciertamente llama suspicacia, como tú mencionas, esa ambigüedad en el lenguaje, en la comunicación. Vamos a ver qué dice o qué decía Juan Ariel Jiménez sobre el supuesto hoyo que tenía la aseguradora del Banco de Reservas y el Banco Agrícola. El video, vamos a escucharlo. Hay un hoyo en el Banco Agrícola. Hay hoyo. Ya están los datos. Y yo estoy hablando por los estados financieros, publicados por el mismo Banco Agrícola. Hay hoyo en Seguro Banreserva. Hay hoyo en varios sitios. Lo que pasa es que como SENASA, hasta que no se destapa el meollo del asunto, no se sabe la magnitud del hoyo. Yo vi el video. Entonces, la pregunta mía es, ¿tú crees, Edilberto, que Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía y Planificación, va a arriesgar su credibilidad como economista y va a decir que en el Banco Agrícola y en la aseguradora del Banco de Reservas hay un hoyo porque sí? O sea, a Juan Ariel lo han cargado a nivel de, esa es mi opinión, no la de Edilberto, a Juan Ariel lo han cargado sobre una supuesta erudición, sobre un supuesto prestigio, porque él es supuestamente profesor de Harvard. Yo no sé si es cierto, no lo he revisado. Yo creo que él puede ser formado, pero tampoco creo que sea un erudito. Ahora bien, no creo que ese prestigio que él tiene en República Dominicana, que ha sido insuflado por Danilo de manera estratégica para posicionarlo hace unos cuantos años, eso lo vaya a jugar diciendo una información que es incorrecta solamente por jugar el papel de la oposición. No creo yo. Hasta ahora lo que nosotros hemos visto de Juan Ariel es que él hace una oposición frontal y responsable. O sea, yo he visto en reiteradas ocasiones que Juan Ariel, cuando tiene que reconocer ciertas estrategias y tácticas del gobierno positivas, lo hace. E igualmente, cuando él va a criticar cualquier tipo de estrategia o medida, lo hace con datos, lo hace con argumentos sólidos, porque como decía, Juan Ariel tiene un background, tiene un prestigio que está por encima inclusive de los colores partidarios. Juan Ariel es un referente a nivel económico en todo el país, y no solamente porque es profesor de Harvard, sino porque en la práctica, cuando él analiza y explica y desarrolla la parte técnica de cualquier aspecto económico, lo hace con una propiedad que no hay
quien pueda rebatirla. Y él es un buen comunicador. Y fue lo que vimos cuando él publicó su reciente artículo donde decía que el diablo está en los detalles. Ante la ola de críticas y de argumentos que quisieron tildar su discurso de cháchara política. Juan Ariel no se caracteriza por ese tipo de cosas. Ahora, también ha demostrado que es un hombre estadista y que es un hombre nacionalista, es de República Dominicana. O sea, por eso es que hay un grupo que piensa que Juan Ariel se retrató por que la estabilidad financiera estaba en juego. Y realmente hay márgenes para pensarlo. Hay márgenes para pensarlo. Bueno, yo en lo particular, precisamente como estuve en una escuela, la escuela económica austriaca, yo sé que de hecho todo el sistema financiero occidental está técnicamente quebrado. Pero, como ciertamente tú mencionas, y yo converjo con esa idea, no creo que él se la vaya a jugar. Aunque tampoco, como mencioné, bueno, yo tengo una idea sobre la partidocracia dominicana. Yo creo que todos se hacen su rol de la oposición o pseudo oposición, pero todos son parte del mismo engranaje y eventualmente no quieren que el barco o el carro se les desbarate porque ellos aspiran a manejarlo en algún momento. Entonces no van a hacerse disparos en los pies, porque ciertamente si el sistema financiero, que es en mi caso, no está diseñado de manera apropiada, fuera a colapsar, ellos tendrían que administrar un vehículo que está destruido, y eso es lo que no es lo que ellos aspiran.